solo lugar. Me refiero a vehículos livianos, pesados, maquinaria agrícola y repuestos están en Coraza. Coraza, desde 1964, visítanos en Guayaquil en la avenida Carlos Julio Arosemena en el kilómetro 4.5 y síguenos en todas nuestras redes sociales como Coraza Ecuador. Dicho esto, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Nos acompaña por vía telemática a Pedro Donoso, analista político. También muchísimas gracias. Pedro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Jeff, ¿cómo estás? Qué gusto estar en la posta. Creo que no es coincidencia que no está Anderson Boscan y me invitan. Así que yo contento de estar acá. Gracias, Pedro, por aceptar la invitación. Eh, un poco lo que queremos comentar y para las personas que nos están viendo es todo el tema político coyuntural que ha estado pasando esta semana. Primero, se cumplen los 6 primeros meses del presidente de la República. Segundo, lo que va a ocurrir el día de hoy en la Asamblea Nacional, el plazo que tienen para presentar una decisión final sobre el proyecto tributario, tienen hasta el día de mañana, hasta las 11:59 de la noche. Es decir, todos estos aspectos es importante conversarlos con alguien que precisamente tiene una lectura muy clara del tema político. En ese sentido, Pedro, ¿cuál es tu primera perspectiva de una manera muy general sobre estos primeros 6 meses de gobierno? Yo ponía en un hilo de Twitter que estaba derivado de una charla que dimos a nuestros clientes, que yo siento que de una u otra manera el gobierno de Lazo renunció, ¿no es cierto?, a hacer política finalmente, es decir, administrar las tensiones sociales, muy similar a lo que sucedió con Lenín Moreno, ¿no? Sin embargo, sí hay que reconocer que el gobierno de Lazo en ese sentido es un gobierno durante los primeros meses y otro gobierno durante los otros meses, si podemos romper finalmente en tema de 3 y 3, ¿no? Y Ajá. hacíamos esta comparación y venía a mi mente, ¿no es cierto?, un antropólogo francés que en la década de los 90 acuñó un término no lugar para los lugares que al tener una característica de transitorios no pueden considerarse lugares, aeropuertos, hospitales, etcétera. Y esa es, digamos, la sensación que me da. ¿No es Es cierto? Un decir, ¿a qué gobierno te que ha refieres con renunciado el... finalmente a la capacidad de hacer política, un gobierno que ha renunciado a la voluntad de Ex- hacer política y que le dan haciendo la política a otros. Y eso, digamos, provoca varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, que a pesar de haber logrado bajar los índices de pesimismo de una manera impresionante que se dio, por ejemplo, con cifras de este datos, entre abril y agosto, casi 40 puntos, hoy los niveles de pesimismo, de acuerdo, por ejemplo, a la encuesta de perfiles de opinión, está, digamos, ya escalando, casi llegando a los mismos niveles de abril del 2021. Entonces, creo que eso es muy interesante de analizar porque el momento en que un gobierno renuncia a hacer la política y terceros le dan haciendo la política, vemos que el entrampamiento finalmente de las negociaciones se da y un ejemplo de ello es la reforma tributaria. En cuanto al tema general del gobierno, este término que tú también lo tomas como referencia para realizar el análisis, hay algo que llama la atención, Pedro, y que también quisiera un poco desde tu perspectiva ya política. ¿Cuál es la concepción que vos tienes, por ejemplo, de... Mucho se habló en los últimos meses sobre este famoso triunvirato de la conspiración. ¿Quiénes realmente conforman ese triunvirato de la conspiración hoy por hoy cuando hemos escuchado a vocerías, a vocería sin vocería, a mismos ministros, a mismos autoridades, es decir, a mismos integrantes del gabinete de Guillermo Lazo que le juegan en contra del mismo gobierno nacional? Entonces, podemos decir que, o sobre todo, ¿quiénes consideras que son los verdaderos integrantes de este triunvirato de la conspiración que se trató de implementar en el discurso político? Yo creo que no existe, digamos, un triunvirato de la conspiración ni fuera ni dentro, ¿no es cierto? Lo que veo es un gobierno con una incapacidad de tener una identidad propia que le provoca que sea un gobierno esclavo específicamente de la coyuntura y las circunstancias, ¿no? Hay varios ejemplos de, por ejemplo, cómo el gobierno toma medidas que podríamos decir correístas dentro del lacismo, digamos, ¿no? O sea, unas cosas muy, muy extrañas, finalmente, la Carta Diario del Universo, por ejemplo, la reforma tributaria en sí mismo, ¿no es cierto? Que deforman lo que uno podía concebir como gobierno de Lazo, un gobierno más con un perfil mucho más tecnocrático, con un perfil liberal, ¿no es cierto? Entonces, al no ser un gobierno con identidad, la estrategia política es difícil de implementar. Y si no tienes una estrategia política, es difícil, digamos,
ser liberado de tácticas reactivas, que yo creo que eso es lo que le pasa al gobierno, y claro, usualmente eso desemboca en no tener unas vocerías adecuadas, no tener claro el objetivo a donde acudes, no tener un mapa de actores real. Entonces, digamos, cada uno de esos elementos provocan que el gobierno de Lazo se tropiece cada vez más y deje de ser el gobierno del primer trimestre, si lo podemos decir, ¿no? Un gobierno que logró gestión, un gobierno que puso el reflector de la política en el ámbito de la asamblea, ¿no es cierto? Un gobierno que jugaba a otro juego y que, digamos, intentaba plantear finalmente que la política debe ser una política de gestión. Ahora es un gobierno, digamos, con una política discursiva errática, ¿no es cierto? Confundido, con poca claridad del timing, de cuándo hacer las cosas, y yo creo que eso le provoca la dificultad que estamos viendo ahora, ¿no? Oye, ¿cuál crees que es la mayor debilidad del gobierno nacional hoy por hoy? El no tener una estrategia política clara, sin duda. Y el no tener una estrategia política clara, en mi concepto, se deriva de varios ámbitos. El primer ámbito es no tener, digamos, elementos cuantitativos y cualitativos para poder construir una estrategia. Yo repito esto muchísimo, me parece que la última vez que me invitaste también lo repetí. No puede ser que el gobierno y el Estado ecuatoriano no tengan un censo poblacional. No sabemos cuál es el Ecuador que está, digamos, que se está gobernando, ¿no es cierto? Que está, digamos, viviendo. Es muy difícil determinar ahorita, mucho más post-COVID, ¿no? Claro. No tienen, digamos, información cualitativa tampoco. A mí me sorprendió, digamos, la forma errática de presentar primero esta ley de oportunidades en gran bloque, después dividirla. No tienes una estrategia narrativa, no tienes una estrategia de desmitificación de los mitos que la oposición te plantea, etcétera. No creo que tienes metodología de gobernanza y no creo que tienes, digamos, actores y operadores políticos adecuados. ¿Tiene aún el gobierno aliados? Es decir, ¿tiene todavía el gobierno después de todas estas últimas declaraciones, después de estas últimas acciones que han sido cuestionadas, el mismo tema de la salud, que el día de ayer se volvió a ratificar que los insumos en el IES no existen, que hay una falta de preocupación por el Estado más allá de las visitas de los hospitales y demás? Es decir, todas estas acciones que ya son críticas después de los 6 meses, ¿te parece que lo ves a un gobierno solo, sin aliados, con más enemigos? ¿Cómo le ves ese tema? Yo creo que el problema no es tener o no tener aliados, sino el tipo de aliados que tienes, y esos aliados son coyunturales. El Ok. momento en, por ejemplo, en el legislativo, ¿no es cierto? El momento en que tú no haces la política y terceros te dan haciendo, cuando me refiero a terceros, hablo de gente que no son de su propio bloque, por ejemplo, que no son parte, digamos, del enfilado de actores de Creo, ¿verdad? Hipotecas finalmente la capacidad de hacer política y después esos actores te lo facturan mucho más caro, ¿no es cierto? Ujú. Políticamente hablando. Entonces, claro, el problema no es que no solo no tiene aliados, sino que tiene unos aliados que en verdad creo que no son aliados, sino son más comedidos, ¿no? Y en política finalmente de quien tienes que huir es de los comedidos. Sobre ese tema, algo que también quisiera tener tu punto de vista es algo que se ha cuestionado desde los distintos análisis y las distintas lecturas que hay en torno al perfil del presidente Guillermo Lasso. ¿Crees que hoy por hoy el presidente Guillermo Lasso está siendo prisionero del Guillermo Lasso candidato? De primera vuelta, totalmente de acuerdo. Porque si fuera prisionero el candidato de segunda vuelta, quizás podríamos elaborar algo más. El problema es que es el candidato de primera vuelta el que tuvo casi menos de 19 puntos porcentuales, ¿no es cierto? Y que se debate otra vez en la no identidad, en qué mismo soy finalmente, ¿no? Era el candidato más activo, digamos, más tolerante a la escucha, cambiando un discurso y moviéndolo quizás al centro, o vuelvo a ser este candidato acartonado, ¿no es cierto?, de terno, que planteó, digamos, unas propuestas y que no tuvieron mayor acogida, no mayor acogida, que tuvieron, digamos, una acogida que le permitió llegar a segunda vuelta, pero finalmente casi con las justas, ¿no es cierto?, que fue bastante, digamos, criticado por otros movimientos y por otras visiones sociales, ¿no? Ujú. ¿Y crees tú que precisamente tomando en cuenta este precedente que mencionas, va a ser complicado o ya le ves que no se puedan cumplir ciertas ofertas de campaña que realizó precisamente el señor Guillermo Lasso, candidato, y que ya le vemos que hoy ya en el poder es otro tema? Es decir, una cosa literalmente es con guitarra y otra con violín. ¿Te parece que un gobierno se va a ir, este gobierno se va a ir desprestigiando aún más en función de que no podría cumplir todas las promesas de campaña que realizó? Sí, ahí hay varias reflexiones, ¿no es cierto? La primera es, nosotros 2, 3 semanas antes de la segunda vuelta hicimos un medidor súper interesante que era, digamos, mientras más votos ganaba Lazo, más ingobernabilidad ganaba, es decir, menos gobernabilidad tenía, ¿no es cierto? Yo ¿Y creo que esa por qué se relación es produce directamente eso? proporcional.
Yo creo que se produce primero porque tuvo que modificar su discurso y segundo porque cumplir finalmente las promesas de campaña en un país no solo nacen de la voluntad política, es decir, hay relaciones y dinámicas sociales de las cuales tú no tienes control, ¿no? La gobernanza se divide en dos, lo que tienes control y lo que no tienes control. En lo que no tienes control tienes que entender el momento en que estás viviendo, el timing, el escenario, ¿no es cierto? Las mediciones, las cifras, etcétera. Y claro, yo creo que es muy, muy complejo finalmente el poder lanzarte en este contexto y con este escenario, ¿no es cierto?, a poder cumplir todas las promesas de campaña. Y en ese sentido también hay que analizar el contexto, es decir, este es un gobierno que además se está enfrentando a un 2022 que es bastante complicado. ¿Y por qué es bastante complicado? Porque por excelencia va a ser un año de recambio institucional. ¿A qué me refiero con esto? En noviembre, finalmente noviembre, diciembre, ya habrá un recambio parcial del Consejo Nacional Electoral. No nos olvidemos la renovación parcial de la Corte Constitucional en febrero. Además, hay 4 autoridades de control que están siendo sometidas a juicios políticos y que pueden ocasionar finalmente que haya nuevas figuras dirigiendo estas entidades. Entonces, también entras a gobernar un país con, digamos, índices sociales muy preocupantes, del tejido social roto, una inestabilidad económica profunda, pero además una inestabilidad política dada por los recambios institucionales que hacen que la tensión política y la disputa vaya también a esos ámbitos. Y transversal esto, ¿no es cierto?, la desconfianza que la ciudadanía empieza a tener en las instituciones del Estado. Y esto es muy interesante. En la encuesta de perfiles de opinión del 13 al 15 de noviembre, vemos, por ejemplo, una caída de la confianza ciudadana en 2 elementos fundamentales, que son policía y fuerzas armadas, en una coyuntura de alta inseguridad. Esto quiere decir que la ciudadanía empieza a sumar un pesimismo y la peor cancha para la gobernanza es el del alto pesimismo. Ahora, ¿qué es lo más preocupante en términos de política? ¿La pérdida de credibilidad en las instituciones o la pérdida de gobernabilidad que podría existir precisamente entre el gobierno y las demás instituciones del Estado? Es que lo segundo es consecuencia de lo primero. Es decir, si la ciudadanía empieza de una u otra manera, ¿no es cierto?, a sentir desconfianza institucional, lo que se activa finalmente es una ingobernabilidad evidente. Tú, digamos, muchas veces cometemos el error de creer que la gobernabilidad solo está dada desde la relación institucional, es decir, si la Asamblea le deja al Ejecutivo gobernar, si el Ejecutivo envía leyes a la Asamblea, no necesariamente. La ingobernabilidad también nace desde la periferia, movimientos sociales calentando las calles, etc. Entonces, claro, al haber desconfianza institucional, al haber desconfianza del Estado, eso se empieza, digamos, a acumular y hay un estallido social si es que no hay una válvula de escape finalmente, y esa válvula de escape es la política pública. Porque el problema es ese, el problema es que cuando uno acuña un término llamado el Ecuador del encuentro, tienen que entender que el encuentro como un eslogan es bonito, pero en la aplicación tiene que transformarse en algo, en política pública, en planes, programas, proyectos, presupuestos, etcétera, y ahí es cuando la dinámica y la tensión política empieza a emerger y hay que saber cómo manejar. ¿Crees que, y sobre todo lo que acabas de mencionar, ves a un gobierno del encuentro teniendo este encuentro? No veo a un gobierno del encuentro no entendiendo cómo tener el encuentro. No creo que no sea un tema de voluntad, me imagino que la tendrá. Lo que no tiene es metodología y no entiende finalmente cómo llegar a ese encuentro, ¿no es cierto?, en una dinámica social muy, muy compleja, ¿no es cierto? Y además en un reacomodo poscorreísmo también, si se puede decir así. Es decir, lo que estamos viendo también es un reacomodo, ¿no es cierto?, de fuerzas, emergimientos de nuevos actores y, como si fuera poco, el siguiente año va a ser un año preelectoral ya para las seccionales del 23. Entonces, todo empieza, digamos, a ser una ecuación bastante compleja para el gobierno. ¿Y esto a quién beneficia, Pedro? Porque muchas de las, digamos, de los análisis, de las lecturas que hay de varias personalidades con un criterio netamente alto en el tema político, pueden decir y llegan a determinar de cierta manera que estos errores que se están cometiendo, estas críticas y sobre todo estas acciones cuestionables por parte del gobierno nacional estarían fortaleciendo al correísmo para que vuelva con fuerza en las siguientes elecciones. ¿Lo ves de esa manera? El problema finalmente es que cuando hay tanto desorden político y un caos, ¿no es cierto?, ese caos va a encontrar algún tipo de cauce, ¿no es cierto? Y ese cauce, digamos, es muy difícil adelantarse a quién beneficia. Creo que es un gravísimo error determinar la construcción de escenarios futuros de ganadores y perdedores. Yo a veces esa metodología la huyo finalmente, porque pueden suceder muchísimas cosas. Por ejemplo, si alguien está igual de perdido que el gobierno, es el correísmo. Es decir, recién están reestructurándose, yo creo que no tienen claridad finalmente en nada, es decir, es un bloque con el mayor número de votos en la Asamblea y salen a pedir, por ejemplo, la renuncia de la ministra de Gobierno por la crisis carcelaria en vez de iniciar un proceso de juicio político. Es decir, si alguien está perdido, digamos, desde la oposición es el correísmo, que incluso, de lo que yo he podido leer, tienen problemas internos en la reestructuración. Entonces, no creo saben que ser oposición. Dime. No saben ser oposición.
no saben ser oposición, no saben finalmente hacer, digamos, intentar plantear conceptos y resignificar conceptos cuando no tienen el poder, digamos, y yo creo que ese es un grave error. Hay las dinámicas, habrá que ver cuáles son los movimientos que empiezan a emerger. Yo creo que ponerle muchísimo ojo a movimientos sociales, por ejemplo, la Unión Nacional de Educadores, finalmente que durante el correísmo fue desmantelada, tuvo, digamos, ahí ciertos problemas. Yo veo que empieza a emerger Unidad Popular, el mismo Pachacutic, la CONAIE. Creo que los movimientos sociales son los que empiezan a entender cómo, digamos, manejar esta coyuntura para poder emerger. La coyuntura precisamente que hablamos de la CONAIE, hasta el día de ayer se tenía previsto, según la CONAIE, tener una respuesta por parte del gobierno nacional ante los diálogos que mantuvieron para llegar ya a acuerdos concretos. No ha habido un pronunciamiento. Hoy en la mañana incluso el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, en entrevista con Radio Sonorama decía que van a esperar hasta el sábado, exagerando, para tener una respuesta del gobierno. Por parte del gobierno se ha dicho, a ver, ratito, no dijimos 15 días, dijimos 3 semanas, tendrían una semana más de plazo. Pero sobre este estallido social que tú lo mencionabas en alguna de las respuestas, ¿qué pasa si es que el gobierno no llega a tener un consenso, por ejemplo, con la CONAIE, que ha sido determinante en los últimos meses? Lo que, digamos, en mi criterio también hay que entender, no es que solamente la CONAIE busca la no eliminación de los subsidios, sino también busca la legitimación como un actor opositor, ¿no es cierto?, del gobierno, pero además legitimarse para ser un actor político a futuro también, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, juegan al juego político también, ¿no? Que no es condenable finalmente, porque son actores políticos y eso es correcto. Ahí el punto, ¿no es cierto?, y la discusión es cómo tú puedes llegar a tener con tu opositor que tú construiste siendo gobierno, ¿no es cierto? Porque el juego de la política es protagonistas antagonistas. Muchas veces el protagonista decide quién es su oposición. El gobierno, en mi criterio, se equivocó totalmente, le elevó y le categorizó como oposición a la CONAIE y hoy entra en este debate de no te dije 2 semanas, te dije 3 semanas. Entonces, ¿cómo puede ser que finalmente ese sea el debate, ¿no es cierto? Claro. Eso, sumado a que los niveles de pesimismo empiezan a crecer, yo creo que ese es, digamos, el caldo de cultivo para que pueda haber, digamos, una tensión social el siguiente año. Sobre los niveles de pesimismo que acabas de pronunciar, lo cuestionable que fue el día de ayer el discurso de la señora María de Lourdes Alcíbar, la primera dama. ¿Esto hasta qué punto puede jugarle en contra al gobierno nacional en términos de una calificación negativa, de una alza al pesimismo? Y por otro lado, esas mismas declaraciones pueden pasarle factura el día de hoy en la Asamblea Nacional cuando traten de la votación sobre el proyecto tributario. A ver, yo no creo que unas declaraciones en específico generan, ¿no es cierto?, un efecto de alza de pesimismo. Para mí son una sumatoria de cosas, ¿no? Para mí es, digamos, la crisis carcelaria, la crisis de seguridad, Pandora Papers, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacen, digamos, es reposicionar a Lazo de primera vuelta, ¿no es cierto? Yo creo que fue un evento absolutamente innecesario. No, yo no vi la necesidad, digamos, de hacer que la primera dama hable finalmente. En ese sentido, no digo que no pueda hablar. Lo que digo es que si estás, digamos, haciendo un acto, ¿no es cierto?, de conmemoración de un día tan importante que es, digamos, luchar contra la violencia contra la mujer en un país, digamos, donde las tasas de femicidio son alarmantes, ¿no es cierto? No creo que debes de exponerla así finalmente. Entonces creo que ahí hubo un error de cálculo. No creo que eso tampoco pase factura a los votos de la Asamblea hoy. Creo que en la Asamblea se juega otro juego, se juega otro negocio, se juega el futuro, ¿no es cierto?, de enfrentar las seccionales del 23 y enfrentar las elecciones nacionales, ¿no? Pero además se juega otra carta que es muy interesante, que es el tema de la muerte cruzada, que no creo que hay que descartar. Yo creo que... Pero ahorita ya le va en contra, ¿no? O sea, ahorita si es que lo propone la muerte cruzada, quien sale perdiendo es él. No lo sé, esa es una lectura, digamos, que habría que hacer, por lo menos si ejecuta sí, pero no si amenaza. Es decir, al que menos le conviene finalmente la muerte cruzada de la izquierda democrática, que yo creo que no va a lograr los mismos votos que ha logrado y los mismos escaños que ha logrado, igual a Pachacutic, ¿no es cierto? Entonces, esta coyuntura es muy interesante. Lo que se juega hoy en la Asamblea es muy interesante porque rebasa mucho más allá de aprobar una ley o no, ¿no es cierto? Hay varios escenarios, como puede ser, por ejemplo, el resquebrajamiento del bloque Pachacutic, como puede ser igual la división de la izquierda democrática, ¿no es cierto? Entonces, hay varios escenarios que no se circunscriben específicamente a la aprobación o al archivo de una ley, por ejemplo. Un dato adicional a las personas que nos están viendo, ya que mencionas el tema de esta improvisación que hubo por parte de la primera dama, al parecer, lo que nos podían contar las personas que estuvieron allá adentro, es que incluso no estaba previsto que ella hable el día de ayer. Se agregó una cuarta silla en el panel de los invitados, donde estaba el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, donde estuvo el presidente de la República, Guillermo Lasso, donde estuvo la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez. Se agrega una cuarta silla de último momento y es como, ¿qué está pasando?
después le pasan la hoja de discurso a la primera dama, lee la primera línea y después es una improvisación total. Es decir, era una improvisación, fue una improvisación que vemos ya los resultados de lo que sucedió. Eso como dato ya que lo acabaste de mencionar, Pedro. Pedro, ya como para ir concluyendo la conversación, el día de hoy es determinante el proyecto tributario. ¿Qué pasa y sobre todo cómo queda el gobierno si es que este proyecto tributario primero o es archivado por la Asamblea o pasa por Ministerio de la Ley? Digamos, hay varios escenarios, ¿no es cierto? El primero es que el informe de mayoría sea el que se apruebe, que es el escenario ideal para el gobierno. Bueno, no, yo creo que el escenario ideal para el gobierno sería que pase por el Ministerio de la Ley, evidentemente, ¿no es cierto? En lógica de resultado inmediato, quizás, ¿no? El segundo escenario, digamos, más beneficioso para el gobierno es que se apruebe, evidentemente, el informe de mayoría. Y el peor de los escenarios, para mi criterio, no es que lo archiven, el peor escenario para el gobierno. Para mí, el peor de los escenarios es que el informe de minoría se convierta, digamos, en lo que se debate y se apruebe. ¿Por qué? Porque primero hay que ver quién es el autor de ese informe de minoría, ¿no es cierto? El asambleísta Zambrano de UNES, ¿verdad? A esto hay que sumarle quizás la voluntad del Partido Social Cristiano de anexarse finalmente a ese informe de minoría. Entonces, lo que quiero decir es que en política, ¿no es cierto?, el suceso no es tan importante como el proceso de lo que ganas antes, durante y después. Es decir, lo peor que le puede pasar al gobierno es que emerjan, digamos, como los que plantean un proyecto de ley, el correísmo y el Partido Social Cristiano, porque le ganan la agenda de disputa y de debate. Yo creo que ese sería el peor de los escenarios, ¿no? Mucho más grave que si es que el gobierno, digamos, pierde la discusión y esta ley se archiva, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en ese interín? También es interesante analizar. Es decir, si el gobierno, por ejemplo, puede plantear dividir el bloque de Pachacutic a futuro para ir sumando voluntades, si es que logra dividir al bloque de Izquierda Democrática, etcétera. Entonces, hay que ver la sumatoria de todo y no solo el resultado. Claro, que ya está dividido el Pachacuti, que es evidente. Por más que lo digan en declaraciones públicas, estamos unidos y demás, hay divisiones. El mismo informe de Panora Papers habla una división entre el señor Cabascango y entre el señor Edgar Quesada, facciones dentro del Pachacuti, por topar uno de los temas. Ahora, ¿cómo queda el gobierno, Pedro? ¿A qué me refiero con esto? Las primeras votaciones que se realizan en la Asamblea Nacional para determinar a las autoridades del legislativo hablaban sobre todo de una especie de primera alianza, de previa alianza entre Pachacuti, la Izquierda Democrática, el BAN y ciertos independientes para darles precisamente la presidencia de la legislatura a la señora Guadalupe Llori. Se ha hablado mucho y de lo que he podido conversar adentro de la Asamblea Nacional es que se va a tratar de mantener esa alianza para procesar el proyecto tributario. ¿Cómo ves esta alianza? ¿Crees que pueda mantenerse en firme hoy por hoy con todo lo que está sucediendo y para tratar de aprobar o no el proyecto tributario? A ver, para empezar, digamos, yo le huyo al concepto de asambleístas independientes. Yo creo que hay que sacarlo de nuestro imaginario, porque no hay asambleístas independientes en este país, no existen, porque no hay la posibilidad. Es decir, los asambleístas son elegidos por un movimiento y un partido político, que es supremamente importante decirlo, porque esto acostumbra a que los asambleístas y los movimientos políticos postulen a candidatos y después se olviden de dónde vienen. Y digamos, el votante tiene que exigir que finalmente usted fue elegido por el movimiento X, siga el ideario del movimiento X, ¿no? Otra es la discusión de si renuncian o no. Yo creo que la alianza está conformada para elegir las autoridades. En verdad no me parece que sea una alianza, me parece que es mucho más una unión coyuntural que hace y deshace. Y ese es el problema de una u otra manera del gobierno, que tiene que unir, ¿no es cierto?, casi con babas de esta mayoría, e incluso que esas babas muchas veces se pueden convertir en reparto de cargos que después pueden ser un dolor de cabeza finalmente, ¿no? Porque claro, no es programática la alianza, es absolutamente coyuntural, dada por reparto de cargos. No digo que exista eso, sino que podría ser uno de los escenarios probables. Y claro, no hay, digamos, tanta festín para tantos comensales, ¿no es cierto? Entonces creo que esta también es una gran dificultad. Yo creo que esa alianza, ¿no es cierto?, va a ser una alianza que se rompa, es decir, no es una alianza en sí mismo, pero que se rompa y vuelvan a ser dependiendo de la coyuntura. Pero claro, cuando más álgido está la temática, más difícil va a ser establecer un margen de maniobra con ellos, ¿no? Entonces, no aseguras gobernabilidad, lo que aseguras es que te aprueben una ley, pero al día siguiente entres otra vez en el escenario del caos que es tan complejo. Para finalizar, Pedro, y siempre agradeciéndote por tu tiempo, ¿qué le espera al gobierno? ¿Qué le espera al gobierno en los próximos meses? ¿Qué nos espera como país en los próximos meses?
Yo creo que, digamos, hay elementos que nos hacen que se prendan las luces rojas, ¿no es cierto?, de lo que podría suceder. Creo que el pesimismo es un tema muy, muy complejo. Creo que el gobierno tiene que tomar las riendas, digamos, del asunto y empezar a hacer este gobierno del primer trimestre en donde se inyectó muchísimo optimismo. ¿Por qué es importante esto? Porque el optimismo te da mucho más margen de maniobra para proponer, etcétera, ¿no? Lo segundo es que sí hay que leer a los actores y este recambio que es absolutamente importante. Porque, digamos, de todas maneras, las dimensiones políticas de la disputa se dan esos recambios, ¿no? No es menor lo que va a suceder en el 2022, que además, como te decía, hay que sumar que es un año preelectoral, ¿no es cierto?, con miras al 2023. Yo creo que el gobierno ya tiene que darse cuenta que tiene que tener una estrategia política clarísima, que tiene que contar con información cuantitativa y cualitativa, que tiene que tener una metodología adecuada, que no puede suceder, ¿no es cierto?, un poco la anécdota que tú nos contabas, que pongan una cuarta silla y hay una cuarta vocería que no está en el libreto, tiene que cuidar las vocerías, ¿no es cierto? Y de una u otra manera entender el Ecuador que está gobernando, intentarlo entender, ¿no es cierto? Y plantear una estrategia propia, ¿no es cierto?, de operación política y de claridad política. Y sobre todo recuperar la identidad, que yo creo que no la tiene. Y que incluso por identidad en las próximas elecciones seccionales el movimiento Creo per se seguramente y ni llega a consolidar alguna alcaldía o pocas alcaldías de las que tendrían planeadas. Pero además la historia no la acompaña. Uno de los movimientos que más ha fracasado en las seccionales ha sido el movimiento Creo, que yo creo que es una de las razones de por qué, digamos, le ha costado tanto consolidarse a nivel nacional. Uno solo entiende que los procesos electorales vienen de lo electoral local a lo electoral nacional. Es muy difícil, digamos, que tú tengas ese divorcio, ¿no? Y creo que si apunta a eso, creo, para sostenerse y consolidarse, tiene que ser, digamos, un gobierno que sea mucho más dinámico, con mucho más claridad de estrategia. Y estas son las declaraciones de Pedro Donoso, analista político también, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana. Pedro, muchísimas gracias. Encantado, Jeff. Un abrazo. Que tengas un excelente día.